El 30 de marzo, el vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, Andrés Moro, entregó en nombre de la Iglesia de Santiago todos los planteamientos respecto del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. Vamos a conocer más de este tema y también de otros que marcan, por cierto, la contingencia por estos días, justamente con el padre Andrés Moro, a quien le agradecemos poder sostener esta conversación. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Feliz Pascua Resurrección en este domingo. Muchas gracias. Y me gustaría comenzar obviamente en un día que es especial para la Iglesia Católica, por el mensaje que usted quisiera dar en días en los cuales se ha reflexionado muchísimo en nuestro país, sobre todo cuando se plantea que se está viviendo una cierta crisis, una crisis de las confianzas, una crisis de las instituciones. ¿Cuál es la reflexión y el mensaje que a usted le gustaría dar en días que para muchos son bastante complejos acá en nuestro país y también que tienen que ver con la catástrofe en el norte? Bueno, justamente tenemos un país que ha vivido crisis climatológica y también crisis políticas y sociales, y hay que entender la palabra crisis como una oportunidad de crecimiento. En el norte, la solidaridad y también la posibilidad de también dar mejores condiciones de vida a nuestros hermanos que muchas veces parecen postergados o desconocidos para la gran mayoría que vivimos en el centro del país. Y en segundo lugar, para el momento de crisis política que vamos viviendo, la capacidad también de poder construir un mejor país. Yo creo que más que un caiga quien caiga o que todos se vayan, lo importante es construir un país con probidad, con transparencia y con mucha justicia. ¿Y cuál sería el aporte o el rol que a usted le parece que debiese tener la Iglesia por estos días? Sobre todo se lo pregunto cuando también ciertos estudios, informes, situaciones que se han dado en estas últimas semanas hablan de que también hay un cuestionamiento, una cierta crisis en la Iglesia, en la Iglesia Católica en nuestro país. Hay que entender que la Iglesia Católica, como una institución más del país, también vive dentro de este marco de desconfianza progresivo en que la sociedad ha ido poniendo todas las instituciones. Es parte de la cultura propia de este tiempo también desconfiar naturalmente y a veces con justas razones y otras muchas veces lamentablemente a partir de rumores o descalificaciones sin contenido. Por eso como Iglesia también humildemente reconocemos nuestros errores, pero también construimos un país basado en la confianza. Hoy, domingo de Resurrección, es justamente el día más importante para los cristianos en el mundo entero, no solo los católicos, porque la muerte ha sido vencida, la desconfianza, las crisis también pueden ser una oportunidad de construir un país mucho mejor y una iglesia también mucho más coherente. ¿Y cómo se puede ir avanzando? Y se lo pregunto en una cifra bastante reveladora de un último estudio que señala que, por ejemplo, cerca de un 73,3% de los chilenos tienen poca confianza en la Iglesia Católica. Yo creo que las cifras pueden ser una mirada de esperanza, depende de donde la veamos. Es verdad, 73%, poco y nada confianza, pero también sabemos que el Papa Francisco representa más de un 70% de confianza en nuestro país. Por lo tanto, muchas veces la desconfianza está asociada, como también la confianza, a figuras y situaciones puntuales. Podemos también verlo como un desafío de poder crecer una iglesia más transparente, que pueda comunicar mejor lo esencial que tiene toda la vida de la historia de la iglesia. En estos 2000 años ha habido muchos momentos de desconfianza en la iglesia, pero seguimos aquí intentando humildemente presentar nuestra verdad y compartirla con toda la humanidad. ¿Usted cree que también ha influido en esta percepción que hay por estos días de algo que es bien transversal, la crisis en las instituciones y en particular lo que está afectando a la Iglesia Católica, situaciones como por ejemplo el momento en que asume como obispo de Osorno Barros y también la situación que se da con, por ejemplo, la polémica que hay en la Universidad Católica con el padre Costa Dato? ¿Usted cree que situaciones como estas, que también han sido bastante mediáticas, influyen también en la percepción de la Iglesia Católica? Obviamente, frente a una pregunta de percepciones, en momentos concretos de asuntos mediáticos, la respuesta de las personas va hacia lo concreto, a lo que está más en boga en esos momentos. También hay que aclarar que la postura de la Iglesia de Santiago, a través de nuestro arzobispo, tanto en la asunción de Monseñor Barros en Osorno, como también en las razones por las cuales le pidió al padre Costaduá que no siguiera enseñando en la Facultad de Teología, no que se retirara de la universidad. Salió una carta en el Mercurio muy clarificadora hace 2 días atrás, donde nuestro arzobispo planteaba que lo que se pidió fue, después de un largo discernimiento, que no enseñara. En ningún caso se le ha expulsado de la universidad y se le prohibió también plantear su postura. Entonces asumo a través de sus palabras que usted respalda las decisiones que ha tomado con respecto a estas materias el arzobispo.
El arzobispo ha sido muy claro de que en momentos dolorosos hay que tomar decisiones a veces muy dolorosas, pero también ha sido transparente para plantear que él piensa que en este momento son las mejores decisiones. Ahora, hay que respetar también y darle tiempo al tiempo. Somos un país que muchas veces, en los momentos mismos, nos exageramos. Se acusó al arzobispo de haber denunciado a 3 sacerdotes beneméritos y claramente uno de esos mismos sacerdotes planteó que nunca el arzobispo lo había denunciado. El padre Mariano Puga en su declaración agradeció en cambio el apoyo de Monseñor Esati, pero quedó en la imagen pública una idea a través de un artículo que no fue real de que el arzobispo había sido el causante de una acusación que tampoco nunca se ha probado. Me gustaría también conocer su opinión con respecto a usted como vicario, sobre todo de la pastoral social y de los trabajadores, de cuál es su evaluación de el momento que se está viviendo en estos temas relacionados también. Se hablaba muchísimo también de un cierto estancamiento en nuestra economía, de cómo se ha ido avanzando o no con respecto a los derechos de los trabajadores. Y se lo pregunto, por cierto, también en un año en el cual es importantísimo y hay un debate interesante con respecto a los derechos laborales en nuestro país. ¿Le parece correcta la línea en que se está avanzando el proyecto, por ejemplo, que se está enviando por parte del Ejecutivo en esta materia? Hay que recordar que ya hace años atrás, Monseñor Goich planteó justamente la idea de un salario ético y fue tremendamente criticado por algunas personas y organismos, considerando que la Iglesia no tenía condiciones técnicas para hablar de economía. Hoy, pasado algunos años, todos hablamos de un salario ético que es mucho más que un salario mínimo. La Iglesia también en el año 2012 sacó una declaración donde invitaba a crecer en un país con equidad y justicia. Volvió a ocurrir lo mismo. Y hoy también ya han surgido voces frente a los planteamientos de la Iglesia donde nosotros no hacemos una mirada técnica, y así fue clarificado en el informe que presentamos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados el martes pasado. La Iglesia lo que hace es una mirada valórica y apoyada últimamente además con los resultados de la encuesta CACEN 2013, donde nos habla de un país que sale de los empobrecimientos, pero que no es capaz de salir de la iniquidad. Un país que en la encuesta 2011 y en la encuesta 2013 tiene más del 60% de las personas que viven en situación de pobreza con un contrato de trabajo, pero ese contrato de trabajo legal y protegido por las leyes actuales no le permite salir de la pobreza. Si el proyecto del gobierno, que tiene que ser reflexionado, discutido, votado en la Cámara de los Diputados y Senadores, ayuda a una mejor equidad en la relación entre trabajador y empresario, la Iglesia siempre va a apoyar todo lo que sea en beneficio de la equidad y de una mejor justicia social. ¿Y usted siente que este proyecto lo hace, avanza en el tema de la igualdad y las relaciones, por ejemplo, entre empleadores y trabajadores? Tiene algunas propuestas que han sido muy consensuadas con trabajadores y también con muchos empresarios, pero también hay que recalcar de que es el tiempo para poder discutir y dialogar. En Chile tenemos que aprender como a evitar la desconfianza, también a aprender a poner las posturas sobre la mesa con respeto por las posturas diferentes. No corresponde que seamos profetas de calamidades, como decía el Papa Juan XXIII al inicio del Concilio Vaticano II, hace ya 50 años atrás. Mientras más hagamos una predisposición negativa hacia lo que se va discutiendo, menos se puede discutir, no encerramos en postura antagónica. La Iglesia invita al diálogo y a la confrontación de valores e ideas para poder llegar a una mejor reforma. La reforma tributaria, sí, la reforma educacional y la reforma laboral son reformas que implican mucho apasionamiento, pero también tienen que tener profundo convencimiento de que Chile necesita un mejor país, más justo y equitativo. En ese sentido, ¿cuál creen ustedes que tal vez es alguno de los temas ausentes y que a ustedes les gustaría plantear y que fuese parte de los temas que se están debatiendo? Usted tan solo no se refiere al tema de la reforma laboral, sino que también, por ejemplo, lo que se va a discutir en materia de educación. Hay varios temas que aún están por verse y donde también la Iglesia tiene bastante que decir. Reitero, la Iglesia ha planteado en los lugares correspondientes y agradecemos haber sido convocado, como tanta otra instancia, a la Cámara de Diputados para plantear justamente este caso los temas laborales o en otros momentos los temas educacionales o también la mirada en la reforma tributaria. No nos sentimos los dueños del país, pero sí creemos que tenemos una historia junto a los chilenos y chilenas durante siglos de poder entender y acompañar a Chile, este Chile que hemos construido todos juntos. En lo laboral creemos que hay un piso del cual se puede trabajar, pero hay que seguir mejorando. Hoy no es lo mismo negociar
entre empresarios y trabajadores, y creemos que un mejor sindicato, como decía San Alberto Hurtado, es siempre un beneficio para el país y también para la empresa. Para finalizar, se ha puesto mucho énfasis, y ese era uno de los grandes temas que, sobre todo cuando comenzó el gobierno, de señalar que de aquí a que terminase esperaban tener un país con mayor igualdad. Se ha hablado muchísimo de las grandes diferencias que existen en nuestro país. ¿Usted cree que las reformas van a ir avanzando en esa línea? Las reformas pueden ayudar. Chile es un país que vale y respeta la ley, y lo estamos viendo, que a pesar de los casos de corrupción y en este momento de investigación pendiente, Chile tiene leyes que pueden asegurar un mejor país, pero no podrá cambiar nada si no cambia el corazón y la mentalidad de los chilenos. Hemos visto también estos días como la evasión del Transantiago ha subido, y a los que perjudica mayormente son a los más pobres de nuestro país. Tenemos que evitar los actos de corrupción y de creer que la inconsciencia de nuestra responsabilidad y deberes nos permite tener derechos sin deberes. Nuestros deberes son tan importantes como nuestros derechos, y para todos y para todas, Chile necesita un país más justo y más igualitario. Padre Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, le agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros acá en CNet Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, te cantó muy buen domingo y feliz Pascua de Resurrección. Gracias. Vamos a ir a la pausa, al corte, y ya volvemos.